Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Chong Lee de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo viví sintiendo que siempre me faltaba un 2% para satisfacerme. Siempre pensaba que mi rostro, mi personalidad, mi vida de matrimonio, mi vida de fe y en todo no eran suficientes. Me sentía alegre, pero cuando pensaba que me faltaba un 2% para satisfacerme del todo, me enojaba y me quejaba. Esto me hizo pasar por tiempos difíciles. Pero luego de rendirme completamente ante Jesús resucitado, pude gozar cada palabra de Dios y encontré la verdadera satisfacción y felicidad. Me gustaría compartirles mi testimonio. Esta falta de satisfacción no es que haya comenzado en mi niñez. Cuando era pequeña, era una niña obediente, me comportaba bien con mis padres y que jamás me quejaba. Era buena estudiante y pude ingresar a la Universidad de Educación de la Universidad de Chuncheon y al mismo tiempo ingresé a la residencia de la iglesia Hammaum. Siempre me felicitaron por ser una persona amable y buena, pero cuando ingresé a la residencia pude ver la verdadera cara de mi personalidad. Al principio me culpaba a mí misma cuando tenía conflictos con las personas, pero desde un momento comencé a pensar que la víctima era siempre yo. Esto hizo que empezara a odiar a las personas. Me convertí en alguien que se molestaba mucho cuando alguna relación interpersonal estaba fuera de mi control. Cuando surgía algún conflicto con alguien, comenzaba a juzgar quién tenía la razón y quién no. Cuando yo me equivocaba, sentía ira en mi interior y tenía que preguntarle a alguien para que decida quién tenía la razón y quién no, para sentirme satisfecha. Y así me di cuenta que mi vida y mi fe no estaban equilibradas. Durante las prédicas, escuchaba, lloraba, me arrepentía y me sentía una persona llena del Espíritu Santo, pero cuando surgía algún problema con alguien me resultaba muy difícil controlar mis sentimientos. Me sentía frustrada al ver que mi vida no cambiaba y parecía que cada vez me convertía en una peor persona. Además, el pastor siempre predicaba por qué las personas no cambian, pero cada vez que escuchaba sus palabras solo sentía frustración. En la iglesia comenzó a predicarse sobre la resurrección y cada vez eran más las personas que se rendían. Al ver cómo cambiaban las personas, tomé conciencia de que mi fe estaba en crisis. Yo también quería rendirme totalmente frente al Señor de la resurrección. No un 90 ni un 99,9%. Quería rendirme al 100% y ser totalmente transformada. Pasado el tiempo, comencé a pensar sobre el matrimonio. Tenía un hombre en mente. Me gustaba porque parecía ser muy tranquilo y estable. Además, parecía que se llevaba bien con la comunidad de la iglesia, por lo que decidí casarme con él. Luego de un tiempo de habernos casado, sentía como un vacío en mi interior, el cual quería llenar. Lo primero que pensé fue en una vida de matrimonio feliz. Pero mi marido no actuaba como yo quería. Yo deseaba que mi marido me sorprendiera con alguna cena en nuestro aniversario o en mi cumpleaños o que me dejara algún mensaje en el teléfono, pero él apenas se acordaba de esas fechas. En verdad, mi marido es una persona que no puede hacer varias cosas a la vez. Yo sabía muy bien que él estaba muy ocupado en la oficina, sin embargo, me sentía decepcionada sabiendo que no tenía tiempo para eso. Él es una persona con poco diálogo. Cuando yo quería conversar y le preguntaba qué pensaba sobre algunos temas, me contestaba con un simple sí. Sentía que no tenía interés en lo que le decía. Cada vez que sucedía eso, me enojaba y le gritaba, esta no es la vida de matrimonio que yo deseaba. Además, él no tenía conciencia del tiempo. No tenía problemas en llegar tarde, ni tampoco que los demás lo hagan. Pero a mí no me gustaba esto. Por eso le pedía que se preparase media hora o una hora antes de salir. Pero aún así no funcionaba. Elongaba mientras se ponía las medias o se ponía a buscar algo por todas las cosas mientras se vestía. Y es que en ese momento, cuando comenzaban mis regaños y mis enojos, odiaba que hiciera eso. Comenzaron las quejas en cosas pequeñas y esto terminaba en discusiones. Y luego las peleas con mi marido terminaron siendo el mayor problema de mi vida. Tampoco era que mi marido me tratase mal. Llevábamos 11 años de casados y jamás era yo la que iba a tirar la basura. Siempre lo hacía mi marido. Cuando no podía lavar los platos porque estaba cansada, él lo hacía por mí después del trabajo. Yo no soy buena en la cocina y jamás se quejó de la comida que le hacía. Él es muy delicado y siempre intentó hacerlo mejor por mí. Sin embargo, consideraba que todo eso era algo normal como esposo y me enojaba que haya un 2% que no satisfaga. Por más que la persona tenga un 98% de virtudes y un 2% de defectos, yo era de esas personas que miraba ese 2%. Como yo era así, no había un día que me sintiera satisfecha. Al principio mi marido fue muy paciente conmigo.
pero luego comenzó a ponerse más sensible y a mostrarme sus disgustos. Esto me provocaba más enojo y nuestras peleas comenzaban con gritos fuertes. Las peleas eran cada vez más frecuentes y fuertes. La pelea siempre comenzaba por algo pequeño, pero luego terminábamos peleándonos muy fuerte porque nos heríamos mutuamente con palabras y acciones. A veces pensaba que quizás mi marido reaccionaba así por mi culpa, pero no podía ceder. Y me empecé a preocupar por si nuestro matrimonio corría peligro. Y a esto se sumaron asuntos de trabajo, los cuales empeoraron la situación. Sentía enojo e ira en todo y ya no sabía cómo controlar mi corazón. En la escuela me enojaba que los estudiantes no actuasen como niños ejemplares. Una vez, cuando estaba enseñando en cuarto grado, estuve repitiendo durante 1 hora un mismo concepto, pero los niños no podían comprender. Me sentí tan frustrada que les dije, ¿por lo menos saben cuánto es 1 más 1? Los niños se miraron entre sí y respondieron, ¿2? Pero esto me enloqueció aún más. Además, el incomprensible comportamiento de mi superior de colegio me enojaba mucho. Un día estaba sentada con postura de enojo delante de mi supervisor en una reunión. Luego, sin decir ni una palabra, sin saludar, volví al aula. Una maestra se sorprendió por mi actitud e intentó convencerme para que no vuelva a hacerlo. E incluso mis otros compañeros de trabajo también se preocuparon y quisieron detenerme. No sabía por qué actuaba así, pero cada rincón de mi cuerpo estaba lleno de enojo. Lo mismo sucedía en casa. Cuando mis hijos no podían satisfacerme, los regañaba diciendo, ¿quieren que los golpee? En este momento estoy muy enojada. Hagan bien las cosas. Nunca salían buenas palabras hacia mis hijos. Los niños evitaban mirarme y hasta mi padre me decía preocupado, ¿por qué siempre estás tan enojada y quejosa? Estaba de mal humor desde que me levantaba hasta que me iba a dormir. Me sentía miserable al verme siempre tan enojada e irritada. Sentía que iba a explotar si alguien llegara a tocarme, hasta que finalmente sucedió algo que hizo que explotara. Yo compartía los viajes de ida y vuelta del trabajo con mis compañeros de trabajo. Había una amiga con la que viajaba hace 4 años. Un día, como era normal, le estaba contando mis quejas y mis enojos. Luego, una amiga que me estaba escuchando me dijo seriamente que tenía que hablar conmigo. Dudaba en decírmelo o no, así que supuse que no era nada bueno. Me sentí nerviosa en ese momento. Pero fingí estar bien y le dije que no se preocupara y que me lo dijera ya. Sin embargo, ella seguía dudando. Hasta que le dije, si no me dices ahora, me imaginaré cualquier cosa. Entonces me dijo, Chong-yi, tú no eras así, pero ahora cuando te veo no sé si eres tú la que ha cambiado o siempre eras así, y yo estaba equivocada con respecto a ti. En ese momento estallé en llantos. Mi amiga se asustó cuando me vio llorar, y le dije llorando, no era así, pero no sé qué es lo que me sucede. Pero en ese momento sentí que Dios me decía, este es el resultado de estar viviendo a tu manera, siendo tú la dueña de tu vida. Quedé totalmente choqueada. Comencé a recordar todos esos momentos difíciles por los cuales había pasado y me di cuenta que todo era resultado de haber vivido sin creer a Jesús como dueño. Y vi claramente que yo había sido dueña de toda mi vida, en el matrimonio, con mis hijos, en el trabajo y en todo. Por eso todo era tan difícil. Dios me había estado diciendo que no lo estuve escuchando. Por eso me hizo experimentarlo con todo mi cuerpo. Mi amiga me dio unas palmadas en la espalda y me consoló. Y le dije, gracias. Dios me habló por medio de ti. Todo fue porque fui dueña de mi vida sin vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando me escuchó mi amiga quedó más asombrada porque ella aún no era cristiana. Luego de ese suceso me arrodillé delante de Dios. Dios recibió mi corazón y permitió que se me haga real esa resurrección que hasta ese momento lo tenía como conocimiento. En la iglesia se seguía proclamando la resurrección y muchas personas celebraban por descubrir que la resurrección era una verdad histórica. Y yo también, siendo maestra, no podía negar la existencia de este Jesús, quien es una de las 4 figuras santas de la historia, ya que su resurrección está registrada en los libros de guía de maestros para enseñar en la escuela. Los miembros de la iglesia se aseguraban de que Jesús es Dios por medio de la resurrección y se alegraban porque sus vidas cambiaban al recibir a Jesús como dueño. Sin embargo, yo era diferente. Al ver esas vidas transformadas, me di cuenta de que yo no tenía nada que ver con la resurrección. Uno es el que mejor se conoce a sí mismo. Yo pensaba que Dios me reconocería cuando me acercara con un corazón sincero. Por eso pensaba que me había hecho ingresar a la facultad de educación. Al ver los 4 evangelios de la Biblia, los discípulos siguieron a Jesús durante 3 años con un corazón sincero y de amor,
¿Y cuántas confesiones le hicieron a Jesús? Pensaba que si yo también me acercaba y lo confesaba a Dios con sinceridad, se resolverían todos mis problemas. Pensaba, lo único que debo hacer es entregarle mi mayor esfuerzo, con sinceridad. Pero había algo extraño. Los discípulos escaparon cuando Jesús murió. Y pensé, fue algo temporal. Cualquier persona comete errores. Lo importante es que luego ellos se arrepintieron y volvieron a Jesús. Pensaba que negar a Dios y luego volver a Él era algo normal que sucedía en la vida de fe de cualquier persona. Pero durante un culto, mientras escuchaba la prédica, pude ver claramente la diferencia entre la confesión que hicieron los discípulos antes de la resurrección y la que hicieron luego de la resurrección. Antes de ver la resurrección, ante la pregunta de ¿quién dices que soy yo?, los discípulos respondieron, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, y hasta dijeron, vamos nosotros también para morir con Él. Pero finalmente, cuando Jesús murió, ellos le negaron. No negaron a Jesús porque era débil como un ser humano, sino que ellos los negaron porque no tenían una seguridad de la cual aferrarse. Luego de que los discípulos vieron la prueba segura de la resurrección, no tambalearon. Vieron a Jesús resucitado y a pesar de enfrentar amenazas más fuertes y hasta la misma muerte, ellos no tambalearon. Ellos dieron la vida. Y me di cuenta, los discípulos vieron la resurrección. Esto fue real. Y al ver que la transformación de la vida de los discípulos sucedió cuando se encontraron con Jesús resucitado, yo también pude encontrarme con ese mismo Jesús resucitado. Amén. Al pararme delante de Jesús resucitado, me di cuenta de por qué viví toda la vida esforzándome por llenar ese 2% de insatisfacción. Fue porque yo no creía en Jesús y yo era la dueña de mi vida. Dios había mandado a Jesús para una pecadora como yo. Jesús murió por mis pecados y resucitó cumpliendo con todo, pero yo lo estaba empujando hacia afuera y seguía ocupando el lugar del dueño. Al ver este pecado, no me quedó otra que arrepentirme. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Yo no creía a Jesús como mi dueño. Perdóname. No pude decir otra cosa más que llorar por arrepentimiento. Y sentí que Dios me decía, fue por ti, porque te amo, porque quise salvarte de este mundo de oscuridad, morí y resucité para ser tu dueño. Allí mismo conocí el corazón de Dios. Y entendí en ese momento por qué debía arrepentirme y creer en el Evangelio. Fue por ese amor verdadero de Dios hacia mí. Amén. Delante de ese amor pude finalmente arrepentirme sinceramente del pecado de no creer en Jesús y confesé, Jesús, tú eres mi Señor y mi Dios. Amén. Al confirmarse que Jesús es Dios por medio de la resurrección, hubo algo que me quedó más claro. Esto era que la respuesta de la vida era vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En verdad, yo solía pensar que la palabra de Dios no encajaba bien con la vida de este mundo. Pero ese era mi propio pensamiento, pensamientos que había aprendido en este mundo. Pero la palabra de Dios era correcta. Cada palabra de Dios era correcta. Amén. Sus palabras me permitían vivir la mejor vida en este mundo. Amén. Antes pensaba, ¿cómo es posible que las palabras de la Biblia sean reales? La respuesta clara era la resurrección. Al confirmar por medio de la resurrección que Jesús es Dios, pude confirmar también que todas las palabras de Jesús eran palabras de Dios. Amén. Si Dios me decía que yo era una pecadora, de seguro lo era. Si me decía que este mundo es oscuridad, así lo era. Toda la palabra de Jesús es amén, no porque yo lo comprendiera, sino porque era palabra de Jesús resucitado. Amén. Finalmente entendí lo que era una rendición al 100%. Este hecho quedó totalmente clavado en mi corazón mediante una alabanza. Un día estaba yendo sola al trabajo. Iba en el auto escuchando las alabanzas compuestas por nuestra iglesia, y una de ellas decía así: es justo, te glorificaré diciendo amén, amén. La confesión del soldado es: sí, Señor, si es tu voluntad, te seguiré con alegría. Era una alabanza rápida y con mucha energía, pero yo lloré con esa alabanza. Desde mi interior confesé: Señor, toda tu palabra es justa. Te glorifico respondiendo amén ante toda tu palabra. Si es tu voluntad, todo es sí, Señor. Gracias por hacerme obedecer tu voluntad con alegría. Amén. No podía parar de llorar. Con una mano tomaba el volante y llevaba la otra mano levantada confesando con todo mi corazón. Yo que antes vivía sin satisfacción, llena de quejas y enojos, ahora mi corazón está lleno de la palabra de Dios que dice, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Yo era un ser que ya lo poseía todo y podía disfrutar de este hecho al máximo. El pastor también dijo, hay dos cosas eternas en este mundo. Una es la palabra de Dios y la otra es nuestra alma.
Nos está diciendo que nuestra alma puede ser satisfecha con la eterna palabra de Dios. Allí exclamé, sí, es así. Y en ese instante desapareció todo corazón lleno de queja y enojo. Luego de esto hubo un cambio en mí. Siempre quise que mi marido encajara en mis parámetros. Pero por medio de la palabra, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, me di cuenta que la vida junto a mi marido también era temporal. Había estado molestando tanto a mi marido por querer llenar esa satisfacción insaciable con una vida temporal. Me sentí muy mal al darme cuenta lo difícil que habrá sido para él. Ahora me sostengo del versículo que dice, no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, y obedezco a mi marido en toda circunstancia y ya no juzgo quién hizo bien y quién hizo mal. Yo tampoco me enojo en la escuela. Una vez el director me hizo un comentario negativo sobre una tarea que estaba a mi cargo, pero no me provocó nada de enojo. Al terminar la reunión, las maestras me preguntaban si me encontraba bien, y ahí me di cuenta de que si fuera en el pasado, ya me hubiera enojado. Estos días el director me dice, ¡qué increíble eres, Chongi! Tu marido es muy afortunado. Solía ir a la iglesia, pero jamás pude evangelizar. No sabía cómo hacerlo porque no tenía seguridad sobre Jesús, y mi cabeza se complicaba mucho. Pero cuando tuve la seguridad sobre la resurrección de Jesús, no podía no compartir esta buena noticia. Un día estaba evangelizando en el colectivo junto a los miembros de la iglesia célula, y le estaba compartiendo el evangelio a una abuela, y había una abuela borracha al lado de ella que me reprendía y me humillaba. Esto me distraía demasiado. Tenía un gran corazón por la misión, pero eso me hizo llorar. Pero al bajar del colectivo, mi hijo de 8 años me dijo, «Ma, te envidio, recibes persecución. Si recibes persecución, tu premio celestial es más grande. ¡Wow! Yo también quiero recibir persecución». Mi marido me levantó el pulgar y me alentó diciéndome que lo había hecho muy bien. Si fuese antes, yo me hubiese quejado diciéndole a mi marido, ¿te divierte verme cómo me persiguen? O me hubiera enojado diciéndome a mí misma, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Pero ese día mi corazón se llenó de esperanzas por mi premio celestial. Y realmente me sentí feliz por tener a mi esposo y a mi hijo a mi lado. Desde ese momento tengo en claro cómo debo vivir delante del Señor. Ya soy un ser que lo tengo todo. Lo único que debo hacer por el Señor es la salvación de las almas. Este es el verdadero propósito de mi vida. Antes estaba llena de quejas y enojos por mis debilidades y por no poder alcanzar una satisfacción plena en mi vida. Pero ahora me siento realmente feliz de la vida que tengo al servir a Jesús como mi dueño. Doy toda la gloria a Jesús resucitado, que me dio una verdadera satisfacción y paz, y me permite vivir una vida llena de esperanzas. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.